gentes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia, este programa en que lo dedicamos a personajes o hechos famosos que han acontecido pues a lo largo de la historia. Decía el filósofo matemático lógico y premio Nobel de literatura Bertrand Russell que el hombre prudente solo piensa en sus dificultades cuando ello tiene algún objeto, cuando no piensa en otra cosa, o dicho de otra forma, no hay que enfocarse en el problema, sino en la solución. Esta frase me ha dado que pensar sobre la prudencia, que normalmente está asociada a no meterse en problemas, olvidándose de que a menudo los problemas vienen solos sin necesidad de buscarlos. Y ahora entiendo mejor por qué al personaje que nos acompañará en nuestro paseo de hoy le llamaban el rey prudente. No porque no se metiera en problemas, y reconociendo que muchos de ellos se lo buscaba él solito, sino porque una vez surgidos se enfocaba directamente en la solución, aunque la solución a veces llegaba con resultados dispares. Hoy caminaremos junto a uno de los reyes más importantes no solo de la historia de nuestro país, sino de la historia de la humanidad, porque más allá de que el personaje en cuestión nos caiga bien o mal, las leyendas negras ayudan bastante al César lo que es del César. Pero no me quiero enrollar más en esta presentación, así que sin más, comenzamos. ¿Qué? Decidme, ¿por qué? Os lo diré, Majestad. Nuestras arcas están vacías. Un ejército solo puede funcionar bien si hay recursos. Tonterías. Esa no es la razón, Peralta. ¿Por qué no lo reconocéis? El motivo es una isla inaccesible, tan estéril y traidora como su reina, que ayuda a nuestros enemigos mientras que sus piratas saquean nuestros barcos. Sabéis tan bien como yo que no tendremos el norte de Europa bajo nuestro dominio sin llegar a un acuerdo con Inglaterra. Todavía no ha llegado la hora, Majestad. Esperad a que esté construida la armada. La hora. El destino de España no puede esperar tanto tiempo. Yo solo tengo una vida, y esta vida es demasiado corta para que se cumpla tal destino. Don Álvarez. Señor. Iréis inmediatamente a Inglaterra como mi embajador. Convenceréis a la reina que mi respeto y mi afecto hacia ella son sinceros. De ese modo no sospechará nuestros planes. Como vos ordenéis, Majestad. Conquistad Inglaterra, no quedará ningún obstáculo en nuestro camino. África del Norte, Europa hasta los Urales, y luego el Nuevo Mundo, hacia el norte, hacia el sur, hacia el Pacífico, y por el Pacífico hasta China y hasta las Indias. Nosotros dominaremos el mundo. Cuando ese día llegue, nos sentaremos aquí y miraremos detenidamente el mapa, que no volverá a ser el mapa del mundo. Será solo España.
Una frase se hizo muy popular durante el reinado de Felipe II: el imperio donde nunca se ponía el sol. De hecho, la frase es del mismo, él la acuñó. España se convirtió en el único imperio que contaba con posesiones en cada uno de los 5 continentes: rey de las Españas, de Nápoles, Sicilia, Jerusalén, Portugal y los Algarbes. Tuvo también cierta cuota de poder en Inglaterra e Irlanda gracias a su matrimonio con María Tudor, con quien se casó tras enviudar de su primera esposa, María Manuela de Portugal. Felipe aún se casaría 2 veces más, con Isabel de Valois y con Ana de Austria, madre del futuro Felipe III. Nacido en Valladolid el 21 de mayo de 1527, su llegada al mundo supuso todo un acontecimiento nacional. Era el primer príncipe de Asturias destinado desde la cuna a heredar todos los territorios de la monarquía con los años. Y antes de ser rey, en su sello de firma incluiría la inscripción: Philippus Hispaniorum Príncipes, Felipe, príncipe de las Españas. En sus primeros años, Felipe tuvo una educación totalmente hispanizante, totalmente exaltándole los valores patrios. Sus tutores no fueron elegidos al azar. Juan de Zúñiga, casado con una noble catalana; el extremeño cardenal Siliceo; el cardenal Siliceo como maestro de primeras letras y como confesor; y el andaluz Juan Ginés de Sepúlveda como humanista. Todos ellos supervisados por la emperatriz Isabel, su madre, que cuentan lo cuidaba como cualquier otra madre normal, lejos de los protocolos usados en otras cortes de la época, donde la relación de los reyes con sus hijos era casi institucional. Isabel muere cuando el príncipe tenía tan solo 11 años. Esto, junto con el fallecimiento de su hermano Juan a los pocos días de nacer, marcarían algunos de los acontecimientos de la vida de Felipe. Felipe también pasa sus primeros años con un padre prácticamente ausente. Cuando tenía 2 años, Carlos V marchó de España llamado por sus obligaciones imperiales: coronación imperial en Bolonia, defensa de Viena frente al turco, conquista de Túnez, campaña de Provenza. De hecho, no vivió en la corte con su padre, salvo en algunas esporádicas ocasiones, hasta las Navidades de 1536, cuando ya tenía 9 años. Durante ese periodo infantil, sus pajes y compañeros de juego, Ruiz Gómez da Silva, futuro príncipe de Éboli, y Luis Requesens de Zúñiga, no solo se convertirían en sus mejores amigos de por vida, sino que además se convertían en personajes destacados de su reinado. Felipe tuvo educadores de todas partes, principalmente de diferentes partes de lo que en aquel tiempo eran los reinos de España, y para todas las artes y ciencias, excepto en una, la formación política. Esta recaía en su padre por los propios deseos del rey. Carlos V no quería que nadie instruyera en política a su hijo, quería ser él el encargado de hacerlo. Esta instrucción se inició en 1541 tras el fracaso de la campaña de Argel, a modo de conversación padre-hijo. A pesar de que la relación entre ambos se estrechó, eran días difíciles. La muerte de la emperatriz había sumido en la depresión al rey Carlos, y en estas conversaciones también buscaba la ayuda y la compañía de su hijo, al que además necesitaría para llevar a cabo las tareas de gobierno, ya que era conocedor de que los acontecimientos internacionales requerirían más pronto que tarde la obligación de dejar España nuevamente. Y así ocurrió. Fue en la primavera de 1543. Carlos V le mandó a su hijo una serie de instrucciones desde Palamós, una población de la costa catalana, algunas para que las leyera en público con los principales consejeros, y otras para él solo, instrucciones reservadas y secretas y que el príncipe debía destruir una vez leídas. Las cartas constituían todo un tratado sobre la buena regencia, tratado que el rey concluiría algunos años más tarde. Estas cartas son conocidas como el testamento político del César. Pues sí, las primeras eran sobre todo de carácter moral, y para prevenir al príncipe de cómo había de comportarse con sus ministros y consejeros, con la seria advertencia de que jamás cayese en la práctica de tener un válido, un favorito con plenos poderes, porque, aunque os fuere más descansado, no es lo que más os conviene. Carlos conocía muy bien las intrigas palaciegas, y sabía que a veces estos favoritos eran los principales instigadores de estas intrigas. Las de 1548 son una extensa consideración sobre política exterior, desarrollando una visión de la situación de las relaciones con los principales estados de la cristiandad, así como con el turco, con el que existían treguas que debían guardarse, porque el buen gobernante debía ser fiel a su palabra,
la diese a cristianos o a infieles. Unas instrucciones que, como las de 1433, rezumaban sabiduría política y una fuerte carga ética, de forma que el quehacer del príncipe se supeditase siempre a principios morales. Felipe, en cierto modo, se convirtió en el alter ego de su padre, y siempre fue asistido por los ministros principales del rey, el cardenal Tavera, Francisco de los Cobos, el duque de Alba y Juan de Zúñiga, su tutor desde los años de infancia. Por advertencia del rey, el príncipe, que apenas si era un adolescente cuando comenzó su andadura de cogobernante, que duraría 12 años, no podía tomar ninguna decisión ni ejecutar resolución alguna sin la debida consulta a estos asesores principales. En 1543, pocos meses después de cumplir los 16 años, el rey ordena el matrimonio del príncipe. Era una manera de forzar su mayoría de edad y dejar atada la sucesión con alguna princesa adecuada. Lo sabemos, ya lo hemos oído muchas veces, los matrimonios los concertaban los padres. La elegida fue María Manuela, hija del rey Juan III, un matrimonio del que no estaban seguros fuera aprobado por la Iglesia, ya que ambos novios eran nietos de la reina Juana. No obstante, Carlos vio en ello una forma de afianzar las relaciones con la dinastía Habis de Portugal, siguiendo la tradición marcada por los reyes católicos y continuada por el propio Carlos V, que apuntaba a la posibilidad de lograr la unidad peninsular por esta pacífica vía, sin faltar, lógicamente, los motivos económicos, pues Juan III había dotado generosamente a su hija con 300.000 ducados, que eran ansiosamente esperados por las arcas siempre exhaustas del rey Carlos. La boda se celebró en Salamanca el 15 de noviembre de 1543. De allí se trasladaron los novios a Valladolid, no sin pasar antes por Tordesillas, para visitar a su abuela, la reina Juana, quien, según refieren las crónicas, les pidió que danzaran en su presencia. Ya sabéis que, a pesar de la leyenda que corre sobre Juana la Loca, tanto su hijo como sus nietos siempre le guardaron mucho respeto. Aquel matrimonio no duraría mucho. De una parte, Felipe, digamos que no fue nunca un hombre fiel. Entre sus favoritas estaba una cortesana llamada Isabel de Osorio. De la otra, la princesa no soportó su primer parto y murió el 12 de julio de 1545 tras dar a luz a un varón al que se puso por nombre Carlos en homenaje a su abuelo paterno. En esos años, Felipe ya estaba totalmente involucrado en los problemas de Estado, ayudando a su padre en las guerras del norte de Europa con el envío de tropas y dinero, lo que lógicamente repercutía en los reinos hispanos cada vez más empobrecidos. La obra del Lazarillo de Tormes nos refería muy bien esos años de necesidad y hambruna que sufría la población. Privado de sus principales consejeros, 3 de los 4 mueren en corto espacio de tiempo, y el duque de Alba se une a su padre en la guerra contra los protestantes, un Felipe de 20 años se podría decir que es quien gobierna realmente sobre el reino. En 1549, el príncipe se reúne con su padre en Bruselas, atendiendo a la llamada de éste para afrontar el problema de la sucesión del imperio, en disputa con la rama vienesa de la Casa de Austria. El resultado fue el Acuerdo de Augsburgo, por el que se acepta una sucesión alternada al trono imperial. A Carlos V le sucedería a su hermano Fernando, a este el príncipe Felipe, y a don Felipe su cuñado Maximiliano. Unas negociaciones que no dejaron del todo satisfechos a ninguna de las partes, situación aprovechada por los enemigos del emperador para la gran rebelión de 1552. Para entonces, ya Felipe había regresado a España, lo hizo en 1551, con poderes muy amplios para gobernar en ausencia del rey Carlos, ya emperador del Sacro Imperio Germánico. A sus 24 años quiso ponerse al frente de un ejército y llevar la guerra a Francia para ayudar a su padre, pero el rey Carlos no se lo permitió. Ya estaban en demasiadas guerras, tanto en el campo de batalla como en el diplomático, este último el campo en el que Felipe obtiene una importante victoria. Tras la muerte de Eduardo VI de Inglaterra, es su hija María Tudor la que asciende al trono, a pesar de la oposición de parte de la corte por su condición de católica. Con 37 años, soltera y, según dicen, de mal carácter y poco agraciada físicamente, en 1554 María se convierte en la segunda esposa de Felipe, lo que hace
que el rey viaje a Inglaterra para auxiliar a su esposa en la restauración del catolicismo en Inglaterra, que se había separado de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Roma, por deseos de Enrique VIII, ¿no? Por el tema de su divorcio y posterior boda con Ana Bolena. María moriría 4 años más tarde, en 1558, siendo ya Felipe rey, tras la abdicación de su padre en 1555. Tras una de cal y una de arena, la victoria de San Quintín y la derrota en Calais, en 1559 el ya rey de la monarquía católica regresa a España, de donde ya no saldría durante el resto de su vida. En cierta forma, Felipe también se convirtió en el árbitro de Europa, inmerso en una guerra heredada contra la Francia de Enrique II y la Roma de Paulo IV. Con la ayuda del duque de Albas, por entonces virrey de Nápoles, el rey se propone llegar a un acuerdo de paz. Con las fuerzas niveladas en los diferentes campos de batalla y con Inglaterra como aliada, finalmente se firma el Tratado de Paz y se acaban con 40 años de guerra en la Europa occidental, que se refuerzan, como no podía ser menos, con alianzas matrimoniales. Felipe II, viudo ya de María Tudor, se casa por tercera vez con una princesa francesa, Isabel de Valois, a la que el pueblo apodó Isabel de la Paz. Isabel tenía 14 años y el rey 28. Del matrimonio nacieron 2 hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Pero volvamos al momento de la firma del Tratado de Paz. Felipe II regresó a España en el verano de 1559. Su padre ya había muerto para entonces, y es en ese año cuando la dura represión inquisitorial contra supuestos focos luteranos se hace más fuerte. Los autos de fe de Valladolid y Sevilla condenan a la hoguera a decenas de personas. Entre los procesados destaca el arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza. Felipe II establece unas prioridades. Aparte de que la paz con Francia sea duradera, también están las de sanear las arcas reales. Las constantes guerras la habían llevado a mínimos. Establecer una capital fija. En 1561 la corte se establecería definitivamente en Madrid, que desde entonces se convertiría en capital de España. Y también en levantar un monumento para que la historia recordara su dinastía, monumento que acabó siendo el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Pero ya se sabe, la paz no dura para siempre, y nacen 2 nuevos conflictos: la rebelión de los hugonotes en Florida, en el Nuevo Mundo, y la defensa de la isla de Malta contra los turcos de Solimán el Magnífico en Europa. Para añadir más problemas, Francia nos pide ayuda para salir de la crisis que estaba provocando en el país las guerras religiosas. Ellos también tenían sus propias guerras con los hugonotes, con los protestantes. Esto último, conocido como las Vistas de Bayona, en las que Felipe II mandó una comisión presidida por su esposa, la reina Isabel, asistida por el duque de Alba. Pero hagamos un parón en el relato cronológico para narrar uno de los sucesos, dicen, más turbios del reinado de Felipe. Unos años donde los sucesos íntimos de la corte se entrecruzan con los asuntos de Estado. Nace una historia con varios implicados: Gómez de Silva, su esposa Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, la reina Isabel y el príncipe heredero Carlos. De hecho, una de las óperas de Verdi, Don Carlos, trata precisamente de esos años, aunque han sido tantas las diferentes historias de los hechos que ya no sabemos en realidad lo que pudo suceder, convirtiéndose en otra más de las leyendas negras que sobrevuelan sobre nuestros reyes. Vamos a intentar hacer un resumen de lo que supuestamente pasó. Todo comienza en 1552, cuando el por entonces príncipe acuerda un matrimonio entre su asistente personal, Ruy Gómez de Silva, y la noble castellana Ana de Mendoza, que en el momento del acuerdo tenía 12 años. La boda se tuvo que posponer porque Ruy acompañó a Felipe en su viaje a Inglaterra, viaje que duró 5 años. A la vuelta de ambos, Ana ya no era una chiquilla y se había convertido en la mujer que, según cuentan, era la más atractiva de la corte, hecho que no pasó desapercibido ante los ojos del rey, convirtiéndose, según cuentan, aunque es una teoría bastante discutida, en su nueva favorita, en detrimento de su amante oficial anterior, Isabel de Osorio. Pero claro, luego aparece en escena la nueva esposa, Isabel de Valois, y de alguna manera el príncipe heredero Carlos, que esperaba ansioso sus días de gloria.
a la llegada de Isabel a España en 1560, fue don Carlos, enamoradizo empedernido, quien se prenda de su futura madrastra. Para el rey, Isabel tan solo era una alianza política más, y pues tampoco le hacía demasiado caso. No hay nada que nos diga que la joven reina tuviera con el príncipe heredero nada más allá que un intento de proteger a un inquieto y desventurado joven, que además era enfermizo desde su nacimiento. Pero la situación de la corte, amantes despechadas, un rey díscolo, un príncipe que pasó a la historia como el hechizado y una reina adolescente, hoy día hubiera dado mucho juego a la prensa amarilla y a la telebasura. Sea como fuera, la cuestión es que la relación padre e hijo poco a poco se fue degradando. Y para complicar aún más las cosas, los calvinistas de los Países Bajos, rebelados ese año contra el gobierno de Margarita de Parma en su intento de socavar el poderío de Felipe II, y teniendo noticia de las diferencias que había entre el rey y el príncipe heredero, tantearon el apoyo de don Carlos. Dicen que Felipe II, bien fuera porque su reputación se estaba viendo perjudicada o por causas que desconocemos, rompe su relación con Ana, la princesa de Éboli, a la que encarcela de por vida. A ella ya la dediqué un programa hace algunas semanas, y al menos en apariencia vende la imagen de un matrimonio perfecto con Isabel, imagen que se sella con el nacimiento de la primera hija de ambos. En 1568 se convierte uno de los peores años del reinado de Felipe. Conocedor de los contactos de su hijo con los rebeldes flamencos y teniendo noticias de que preparaba su fuga de la corte, ordena la prisión del heredero. Para asegurarse del cumplimiento de la orden, la noche del 17 de enero de 1568 fue el propio rey, junto con su Consejo de Estado y los guardias de palacio, quien entró en la habitación de Carlos. En un principio, don Carlos sufrió la prisión en sus propias habitaciones de palacio, pero a poco el rey ordenó su traslado a uno de los torreones del Alcázar, para tenerlo totalmente incomunicado y fácilmente vigilado. Tras informar del arresto a los máximos mandatarios europeos, incluido el Papa Pío V, se inicia el proceso contra el príncipe, un proceso que se interrumpe, ya que Carlos no logra sobrevivir al duro encierro en la torre, falleciendo el 24 de julio de 1568. Esto crea un distanciamiento de Felipe con su esposa, muy afectada por aquellos graves sucesos, distanciamiento que para desgracia de Isabel no duraría demasiado, y digo desgraciadamente porque fruto de aquella reconciliación de la que hemos hablado, la reina tendría un mal parto, a consecuencia del cual no solo nació muerta la criatura, sino que provocó la muerte de la madre. La opinión pública comenzó a dictar sentencia contra el rey, acusándole de provocar la muerte de su hijo y de su esposa, y difundiendo la teoría de la venganza sobre unos jóvenes amantes, algo seguramente, ya lo he dicho, infundado, pero ya sabemos cómo funciona el corre ve y dile, no es algo nuevo en nuestro país, esto ya lleva siglos sucediendo. Surgen nuevos problemas, esta vez sí relacionados con asunto de Estado. Dos rebeliones, una en los Países Bajos y otra en el Reino de Granada, que se solventaron, como se solía hacer en esa época, con detenciones y ejecuciones. Vencidos los rebeldes en Granada y repartidos los moriscos por casi toda la península, y contenida la revuelta en Flandes, Felipe vuelve a preocuparse por las cuestiones domésticas, entre ellas asegurar la sucesión. Con solo dos hijas, las infantas Isabel Clara y Catalina, el reino no podía recaer bajo ningún concepto en un rey extranjero, pues muy provechosa que la boda de una de ellas pudiera ser. Tocaba una cuarta boda, aunque Felipe tampoco olvidó su misión como rey católico, incorporándose a la liga auspiciada por el Papa Pío V en la lucha contra el Islam. La elegida para convertirse en la cuarta esposa del rey fue su sobrina, la hija primogénita de su hermana María, Ana de Austria, que además había nacido en Castilla. Hago un pequeño hincapié para comentar que normalmente este tipo de matrimonios no eran aceptados por la Iglesia por razones de parentesco, pero no hace falta ser muy ingenuo para saber cómo se conseguían las bulas papales, con dinero. Antes de seguir, y porque el reinado de Felipe tuvo contras, pero también tuvo muchos pros, vamos a escuchar un edicto real que igual a muchos hoy día les sorprendería.
Todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente, para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación, sin que falten a sus deberes. Pues bueno, si alguien se piensa que las 8 horas de trabajo es algo que se ha conseguido recientemente y gracias a manifestaciones y todo esto, vale, ha cambiado. Antes se trabajaban de lunes a domingo posiblemente, pero el edicto del trabajo de las 8 horas es de Felipe II. Y él ya lo dice, que en las fortificaciones y las fábricas trabajarán 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde, porque los obreros no pueden estar trabajando con el sol y tienen que cuidar su salud sin faltar a sus deberes. Yo tengo que reconocer que la primera vez que leí esta frase me sorprendió también que las 8 horas nacieran con Felipe II, pero la historia a veces no deja de sorprendernos. Ana de Austria llegó a España en 1570. Los cuadros de la corte la presentan muy blanca y muy rubia, casi albina, y de aspecto enfermizo, pero cumplió con el deber encomendado. Y aunque todos sus hijos murieron al poco de nacer, el último nacido logró sobrevivir y en el futuro se convertiría en Felipe III. Ana moriría en 1580 y el rey se lanza a la búsqueda de una nueva esposa. Este hombre no paraba. Había que dar un hermano a Felipe, por lo que pudiera pasar. La elegida es otra sobrina, Margarita, pero Margarita prefiere el claustro al trono y tras rechazar el matrimonio ingresa en un convento. Tras el rechazo, el rey se olvida momentáneamente de esposas y se vuelca en la política exterior. Y como ya dije antes, entra en la liga que auspiciaba Roma junto con Venecia en los términos que recordaban los intentados por Carlos V en 1538, afrontando la mitad de los efectivos con el derecho a cambio de designar al caudillo de la empresa, para el que Felipe escogió a su hermanastro, don Juan de Austria, del que ya hablaremos otro día. El rey se convertía en el continuador de la obra imperial de su padre. Llega la legendaria victoria en la batalla de Lepanto, aunque pronto los aliados comienzan a tener sus diferencias. España deseaba la toma de Argel. Venecia pretendía más la reanudación de las relaciones con Turquía, vital para su comercio en Levante, y en Roma la muerte de San Pío XV en 1572 enfriaba el entusiasmo de la empresa. Se suceden pequeñas victorias, algunas derrotas, sin relevancia y poco efectivas, cuando la atención del rey le requiere nuevamente la política interna. El ambiente en la corte está algo enrarecido por rivalidad entre Antonio Pérez, el secretario del rey, y Juan de Escobedo, secretario por su parte de Juan de Austria. Juan de Austria había sido destinado por el rey como gobernador de los Países Bajos y, alentado por la corte pontificia, sueña con una intervención en Inglaterra y veía con buenos ojos que don Juan invadiese la isla y destronara a la reina herética Isabel, la hija de Ana Bolena, poniendo en el trono de todo lo que hoy es el Reino Unido a María Estuardo, hermana de Isabel, católica y que estaba en prisión por orden de la primera. Felipe no lo tenía tan claro, más que nada por el peligro que podría suponer darle demasiado poder a su hermano, a pesar de que el tiempo ha demostrado que Juan de Austria era fiel y leal a Felipe. Es aquí donde entran en la historia los dos secretarios, el del rey, haciéndole creer en tramas conspiratorias, y el de don Juan, pidiendo más dinero y hombres para poder concluir de manera satisfactoria sus misiones. Peticiones que hacía con tanto énfasis que el rey acabó teniendo por cierto que su hermano conspiraba. En 3 ocasiones, Antonio Pérez trató de envenenar a Escobedo. Sobrevivió a los 3 intentos de asesinato, pero la última vez cayó tan enfermo que intervino la justicia, que descubrió en la cocina de Escobedo una morisca al servicio del secretario, a la que, pobre, acabaron culpando de los envenenamientos. Pérez
acabó encargando el asesinato de Escobedo a unos matones de oficio, según cuentan, sin el consentimiento del rey. El asesinato de Escobedo produjo una gran consternación en don Juan de Austria, quien, desalentado por verse desasistido por su hermano el rey, acabó enfermando de muerte en los Países Bajos. A Madrid llegaron junto con los restos de aquel gran soldado sus papeles más íntimos, y por ellos pudo comprobar Felipe II la inocencia de don Juan de Austria. Era el año de 1578, en unos momentos en los que la crisis de Portugal obligaba al rey a concentrar todos sus esfuerzos de cara a la gran operación sobre Lisboa. Por lo tanto, había que poner en claro lo ocurrido y limpiar su secretaría de un sujeto tan peligroso como Antonio Pérez. De ese modo, se inició el proceso del secretario del rey, que produjo verdadero asombro en toda Europa. No por eso en concreto, sino por los anteriores procesos abiertos por un rey al que llamaban el prudente, el de la cabeza de la Iglesia española, el del príncipe heredero y el de secretario de Estado. Otro momento importante en la vida de Felipe II fue la incorporación de Portugal a los reinos de España. Nos situamos en 1576, cuando Sebastián, el entonces rey de Portugal, se entrevista con Felipe II en Guadalupe para obtener, al menos, garantías de que Portugal nada tuviera que temer en su ausencia, ya que éste pensaba embarcarse en una aventura a la conquista de Marruecos. Felipe II trató de disuadirle e incluso le aconsejó, conforme a sus principios, que mejor le iría mandando a sus generales e incluso le ofreció la ayuda militar castellana. La ruina de la aventura africana, con muertes sin hijos del rey Sebastián en la batalla de Alcázarquivir, abrió el problema de la sucesión al trono portugués. 3 eran los pretendientes: Catalina, duquesa de Braganza, Antonio, prior de Crato, y Felipe II. Los 3 eran nietos del anterior rey de Portugal, padre de Sebastián. Sucede que Antonio era hijo legítimo y Catalina acabó renunciando a sus derechos, de forma que Felipe II cumplió su sueño. Tomó posesión como rey de Portugal y por fin la península ibérica era un único reino. Felipe II jugó bien sus cartas, rodeándose de un formidable equipo de ministros de Estados y de guerra. En realidad, había mucho en juego. No solo era una cuestión de que Felipe se reconociera a sí mismo como hijo de portuguesa, que lo era. También estaba en juego la unión de la península ibérica bajo un mismo trono y, como no, el control de los hasta entonces dominios lusos, Brasil, algunos territorios africanos y las Indias orientales. Felipe se convertía en el dueño absoluto de los mares. Tal fue el recelo que el poder de Felipe suscitaba, que el Papa Gregorio XIII dio la orden de invadir Portugal. En un programa dedicado a Felipe II, está claro que no podíamos dejar de lado, me refiero a la Armada Invencible, una flota considerada en su tiempo como la más poderosa del mundo conocido, y que jugaba un papel importante entre las guerras navales, sobre todo en la que enfrentaba a España e Inglaterra. Perdón. Isabel de Inglaterra poco a poco se fue convirtiendo en la protectora de los protestantes del norte de Europa, y a medida que esa protección crecía, también lo hacía la enemistad con Felipe. Una enemistad ideológica que se afinció con la natural rivalidad en el mar entre las dos potencias, y que llevaría a los corsarios ingleses a mostrarse cada vez más audaces en sus ataques a los navíos españoles que venían de las Indias. El rey trazó un nuevo plan para hacerse con el trono de Inglaterra, esta vez a través de su hija Isabel Clarogenia, plan que compartió con Roma, erigiéndose en defensor del catolicismo frente a la reina Isabel. Pero Isabel no era tonta, sabía que tarde o temprano los españoles irían contra ella y ordenó la modernización de su flota, naves más velozes y con mayor potencia de fuego. Los tiempos de Lepanto, con galeras lanzadas al abordaje, haciendo del combate naval un simulacro de combate de tierra, habían pasado a la historia. Una verdadera marina de guerra, con poderosos galeones artillados, desplazaba a las galeras medievales. La Armada Invencible dejaba paso a la Armada inglesa en el dominio de los mares. Con todo esto, Isabel tomó la iniciativa asaltando la bahía de Cádiz ante la impotencia de las naves hispanas. Felipe no hizo mucho para reforzar su defensa, cifrando su confianza en una flota obsoleta y en la confianza de los llamados tercios viejos, y poniendo al frente del ejército al duque de Medina Sidonia,
que obedecía a las órdenes reales sin rechistar, pero que era un desconocedor total de las cosas del mar y la guerra. El intento del rey Felipe de abordar Inglaterra fue un fracaso, y quizás no fuera tanto por el poder de la marina inglesa y la preparación de sus oficiales y marinos, sino quizás fue una aventura cuyo destino ya estaba marcado de antemano. La Armada Invencible ya solo era historia, y el poder de España en Europa entraba en declive. Conocedores de esta debilidad, los últimos años del reinado de Felipe II estuvieron marcados por la guerra. Inglaterra atacó por mar La Coruña y Lisboa, y volvió sobre Cádiz en 1590. La Francia de Enrique IV también declaró la guerra a España, mientras seguía abierto y muy activo el frente de los Países Bajos. Poco antes de morir, Felipe II comprendió que debía dejar otro legado a sus sucesores, y se avino a la paz de Vervins, con Enrique IV de Francia, y a desgajar los Países Bajos de la monarquía, cediéndole a su hija Isabel Clara Eugenia. Los ingleses, tras algunas derrotas, también pusieron rumbo a su país, olvidándose del asedio a las costas españolas. Otro suceso que alteró los últimos años del rey fue la protesta general de Castilla por el llamado Impuesto de los Millones. Las guerras y la obsesión de Felipe II por mantener el poderío en Europa empobrecieron las arcas del Estado cada vez más, y los impuestos solventaban el precario estado económico de la corona, pero por contra empobrecían a la población. Tanto que en sus últimos días, mientras Felipe agonizaba en el Escorial, el pueblo, que en muchos momentos lo había casi idolatrado, comenzó a gritar: si el rey no muere, el pueblo muere. Felipe moría el 13 de septiembre de 1598, y ahora, antes de pasar al resumen de su vida, creo que ha llegado el momento de que escuchemos algunas de las frases que nos dejó para la posteridad. No hay hombre bueno que no pueda ser mejor, ni hombre malo que no pueda ser peor. Quien posee la isla de Cuba tiene la llave del nuevo mundo. Administrad la justicia con ecuanimidad y rectitud, y, si es necesario, con rigor y ejemplaridad. Pero cuando la naturaleza de las gentes y las cosas lo permitan, sed también misericordioso y benigno. Y aun si mi hijo fuera hereje, yo mismo traería la leña para quemarle. Podéis asegurar a su santidad que antes de sufrir la menor cosa en perjuicio de la religión o del servicio de Dios, perdería todos mis estados y 100 vidas que tuviese, pues no pienso ni quiero ser señor de herejes. Y si no se puede remediar todo como yo deseo, sin venir a las armas, estoy determinado de tomarlas. Jamás cometí una injusticia a sabiendas. Hasta que se haga buena letra, mejor es no escribir porque el juntar después las letras mejor se aprenderá después, cuando haya quien lo muestre bien. No hay hombre bueno que no pueda ser mejor, ni hombre malo que no pueda ser peor. Esto no hace falta ser rey. Todos lo sabemos, que todos podemos mejorar, pero por desgracia, también muchos pueden empeorar. Quien posee la isla de Cuba tiene la llave del mundo. Felipe vio una importancia en esa isla que a lo mejor no hemos acabado de entender. No lo sé, pero fijaros que siglos después, Cuba provocó un enfrentamiento entre las dos potencias, ¿no? Del momento, entre Rusia y Estados Unidos. Algo debía ver Felipe ya en Cuba. Administrar la justicia con ecuanimidad y rectitud, y si es necesario con rigor y ejemplaridad, pero cuando la naturaleza de los gentes y las cosas lo permitan, sed también misericordioso y benigno. Esto era esos legados que le había dejado su padre. Cómo tiene que ser la justicia, cómo la tiene que administrar. Y él lo deja bien claro: rigor y ejemplo. Y también ser misericordioso y benigno. Los reyes al final no eran muy misericordiosos y benignos con el pueblo. Estaban inmersos en tantas guerras que siempre estaban necesitando dinero, dinero y dinero. Recordemos que los reyes, evidentemente los estados tenían su ejército, pero su ejército no era tan grande como puede aparentar. El resto eran grupos mercenarios que se tenían que pagar, y se tenían que pagar muy bien. Y aun si mi hijo fuera hereje, yo mismo traería la leña para quemarlo.
bisnieto de los reyes católicos, Felipe, entre otras cosas, también pasó a la historia por ser el rey muy, muy, muy católico. O al menos eso es lo que él intentaba demostrar. Más que nada, hemos visto, tenía muchos conflictos contra Inglaterra. La ayuda papal le venía muy bien, argumentando que lucharía contra los protestantes para devolver el catolicismo a la isla. Podéis asegurar a su santidad que antes de sufrir la menor cosa en perjuicio de la religión o del servicio de Dios, perdería todos mis estados y 100 vidas que tuviese, pues no pienso ni quiero ser señor de herejes. Y si no se puede remediar todo como yo deseo sin venir a las armas, estoy determinado de tomarlas. Bueno, aquí tenemos que hacer una pequeña reflexión. La Inquisición en tiempos de Felipe II posiblemente tuvo la mayor relevancia de la historia y fue la más dura. La represión inquisitorial en aquellos años fue terrible. Y Felipe II se erigió en líder de aquella Inquisición, de aquella represión. Pero mientras perseguía la herejía fuera de palacio, dentro tenía magos, tenía practicantes de alquimia y tenía personas que fuera hubieran sido ejecutadas, porque el rey Felipe predicaba una cosa de palacio para afuera, pero de palacio para adentro era un amante de aquello que hoy podíamos considerar el ocultismo, pero un amante total de las ciencias ocultas. Jamás cometí una injusticia a sabiendas. Bueno, entendemos que él pensaba que todas las cosas que hacía pues eran justas y eran su obligación como rey. Hasta que se haga buena letra, mejor es no escribir, porque al juntar después las letras, mejor se aprenderá después, cuando haya quien las muestre bien. Eso es un consejo quizás que aplica tanto a la escritura como a la palabra hablada. Si no sabemos juntar lo que decimos, mejor no decimos nada, porque muchas veces esto, lo que decimos o lo que escribimos, puede ser malinterpretado. Felipe II, el rey prudente, posiblemente el rey más poderoso de la historia. Antes hemos hablado de la jornada de 8 horas. Esto también se hacía extensible al Nuevo Mundo, ya que las mismas condiciones laborales se extendieron a los indígenas americanos, a excepción de los que trabajaban en las minas, que la jornada se reducía a 7 horas. Lo hemos dicho en alguna otra ocasión. Una cosa eran los edictos reales y otra cosa era los que estaban a 8.000 kilómetros de distancia, si lo ponían en práctica o no lo ponían en práctica. Ya no era la ley, ya eran los que infringían la ley. Asimismo, también les permitió a los indígenas legislar a nivel local y elegir ellos mismos a sus alcaldes. En un intento de pacificar la zona, cambió a los conquistadores por virreyes, intentando de alguna manera quizás suavizar el carácter guerrero que tenían estos conquistadores. Evidentemente, no todo salió como él hubiera deseado. Lo volvemos a repetir. Una cosa es mi ley y mi intención, y otra cosa es lo que sucede en un lugar al que no veo. Durante su reinado se fundaron ciudades como Santa Fe, Cartagena de Indias, Lima, Santiago de Chile o Buenos Aires, en la entonces América Hispana, y Manila, en el continente asiático. No en vano, el nombre de Filipinas es en honor al rey Felipe II. A nivel cultural, el rey fue un gran mecenas del pintor Tiziano, que no solo lo inmortalizó a través de sus obras, sino que también, pues a petición real, llenó la corte de cuadros de mujeres desnudas, que entendiendo la debilidad del rey por el sexo femenino, no es de extrañar su mecenazgo al pintor italiano. Y para dar fin ya a nuestro programa de hoy, como siempre lo vamos a hacer con una pista musical, una canción relacionada con esa debilidad de nuestro personaje de hoy. Gracias por acompañarme en este paseo junto al rey prudente, junto al Felipe II. No os vayáis, porque después del programa nos vienen esos ecos del silencio, hoy con unos poemas del Francisco de Quevedo. Y por supuesto, no olvidéis que Radio Avalon os acompaña a las 24 horas del día
y desde las 12 de la mañana hasta prácticamente las 12 de la noche, con programación en directo o con esa música que a veces ponemos de solo música, pero esa música diferente que no posiblemente no oigáis en otras radios. Gracias nuevamente y ahora sí os dejo con Madonna y Erótica.
¿Quieres pasear junto a los personajes más famosos de la historia? ¿Te gustaría revivir los grandes batallas de la antigüedad? ¿Qué sucesos marcaron el devenir de la humanidad? De paseo por la historia, biografías, batallas, acontecimientos históricos. De paseo por la historia, escúchanos en radioavalon.es. Esta semana, en Ecos del Silencio. Poemas de Quevedo.